Valencia, año 1988. Es mediodía de un caluroso domingo de agosto. Nos encontramos en la discoteca Spook Factory. El sol calienta, pero a estos jóvenes no parece importarles ni el calor ni la hora. Esta sala fue pionera en abrir sus puertas los domingos desde las 6 de la mañana hasta bien entrada la tarde. Se iniciaba una revolución. Los empresarios decidieron no cerrar durante todo el fin de semana. Son las 12:30 de la mañana de un domingo. ¿Hasta qué hora pensáis tener abierto? Bueno, pues pensamos cerrar ya prácticamente ya. Lo único que pasa es que la gente se está habituando, no sé, a que el cierre de esto sea como si estuviera asistiendo a un concierto, ¿no? Porque de hecho hemos cerrado hace... Clemente Martínez estaba al frente de esta discoteca valenciana en aquella época. Ahora, 15 años después, sigue vinculado al mundo de la noche a través de su empresa, dedicada a la organización de eventos. Hicimos posible, yo creo, algo que poderosamente llamó la atención de toda España, ¿no? El cambio de horario habitual, la apertura de madrugada, las sesiones de after hours, etcétera, etcétera, fue todo un cambio que yo creo que tuvo una repercusión a nivel nacional. Con lo que nos encontrábamos es que las sesiones que abrían durante tantas horas suponían que la gente no estaba todo el rato dentro de la sala, entonces pasaban muchísimo tiempo en el parking, ¿no? ¿Qué pensamos nosotros? Adecuar el parking para que la gente lo que podía encontrar dentro lo pudiese encontrar fuera. Nace así un nuevo fenómeno. Los aparcamientos se convirtieron en una extensión de las salas. Cada vez eran más los jóvenes que acudían a las discotecas y ni siquiera entraban en ellas. El éxito de Spook fue porque hubo 2 semanas que cerraron Barraca. Entonces la gente iba a Barraca, estaba cerrado, entonces como les pillaba más o menos de camino, pues se quedaban en Spook. Nosotros empezamos a pinchar con Juanito el Torpedo, empezamos ahí, hasta que vino ya Fran Linares, que fue la bomba, ¿no? En aquella época fue la bomba. Yo tengo que reconocer que para mí ha sido el mejor DJ que ha pasado por nuestras manos, ¿no? Ha sido el más técnico, cultura musical, que es muy importante, que no es tan solo poner discos, tener cultura musical y saber hacerlo, ¿no? Cuando en Valencia había pocas cabinas que tuvieran mezcladores, pues yo logré que me hicieran uno a mí y tenía yo 2 platos en casa y empecé a pinchar, que realmente en pocas salas en Valencia había 2 platos y mezclador, ¿no? Fue una época que era curioso, que a las 5 de la mañana, como hora límite, se cerraba y abríamos a las 6 de la mañana. No dejaba de ser una pantomima, porque era una situación pues que hasta la propia Guardia Civil la conocía. Pero a la media hora así que no tenía que haber ni música, las luces encendidas, no tenía que haber servirse en barra y la gente se quedaba, la discoteca cerrada de puertas dentro, pero todo apagado, con las luces de limpieza. Entonces hacíamos trampillas. Pero yo recuerdo que la gente pegando con los vasos en las barras, sin música y todo, la gente votando, danzando allí. Spook ha sido una cosa legendaria, le guste a quien no le guste, porque Fran era un monstruo pinchando y venía todo el mundo aquí a oír el final que hacía a las 12 de la mañana con el Ángelus, ¿sabes? Entonces la mezcla que hacía, entonces pues, esas son cosas que la gente yo lo he visto con los pelos de punta. Cuando la sala realmente cogía presión era a las 6, 7 de la mañana y durante su mayor vida cerraba pasado el mediodía del sábado. Teníamos buenos discjockeys, nos preocupábamos mucho del hecho de la música, la puesta en escena, el cuidado de la sala era interesante, siempre se procuraba innovar en tecnología, en iluminación, se procuraban traer las cosas más vanguardistas. Creo que eran todos los tiendas de aquí de Valencia, excepto algunos que me traían amigos, y bueno, la base era de las tiendas de Valencia que eran muy buenas en aquella época, ¿no? Y tenían muchos contactos con todas las compañías europeas, ¿no? Las distribuidoras del centro de Europa y de Londres. Y entonces la gente le llama la atención porque tú oías discos aquí que no oías en Londres.
tuvimos un horario un poquito más amplio en aquella época, se alargó hasta las 10, yo recuerdo los primeros horarios eran 9-10, después ya dejaban hasta las 12, que fue lo máximo que hemos conseguido nosotros. Nosotros cerrábamos a las 2 de la mañana, no se decía nadie, ¿no? E incluso a las 4 a veces, pero eso ya pasó. Esos horarios no existían en ningún sitio, no existían en París, no existían en Londres, ya no existían en ningún lado. O sea, aquí cerraba una discoteca, abría otra discoteca. Se puso de moda lo de alargar. Sacamos el sello ese de Sonido de Valencia, que también luego se aplicó a la música que hacíamos nosotros cuando se exportaba a Italia, que vendíamos mucho en Italia y en París. Y para mí los Cowboys españoles son Fran y Gani, Megabit. Ellos fueron los primeros en hacer un Masi, en sacarlo, lo distribuía Import Records entonces, que estaban en la calle Cuba. Y creo que ellos crearon una escuela en cuanto a hacer música y un estilo y una forma, ¿no?, de vivir la música diferente, ¿no? Claro, fabricabas un disco, lo vendías, pero te pagan todos a 6 meses y a ti te viene el IVA de lo que has facturado, lo tienes que pagar, impuestos, la fabricación, que a nosotros sí que la fabricación nos la tiraban como mucho a 30 días y si cobrabas a 6 meses o no cobrabas, porque en el 92 nos quedamos con varias distribuidoras que quebraron que no cobramos. Porque tú en el ocio estás ofreciendo una actividad cultural también. Por lo tanto se llamó Actividades Culturales de Termas Victoria, ACTV. Nosotros empezamos en Activi recogiendo 2/3 partes de gente que se había levantado adrede. Y gente joven que se enteró y iba allí en vez de venirse a Spook, que había gente joven que venía a Spook y a Puzzle, se venían directamente los domingos por la tarde allí. Que era menos llamativo para sus padres. ¿Me voy a discoteca por la tarde? Y sonaba discoteca de la tarde. Activi era el centro neurálgico de todas las plantillas de las discotecas de Valencia. Allí se formaban unos tinglados, porque claro, el domingo habíamos terminado ya todos de trabajar y el sitio de reunión era Activi para las plantillas, para los camareros, para la gente de la noche.